¿Qué tal, muchachos? Vamos con el de directores. Pues bueno, ya deberían más o menos relacionarlo. Ya hemos hecho creo que 3 en total de directores o 2, pero bueno, uno de cada tipo. Este de aquí deberían darse cuenta de que esto que está aquí, eso que he marcado es el circuito de control. Esta es la alimentación, esta es la fuente y esta es la carga. Aparte de que esta es la carga, este es el dispositivo de potencia. Por ende, esto sería el circuito de control y se darán cuenta de que el dispositivo de potencia está en paralelo con el circuito de control, por lo cual cuando él se activa, aquí va a haber una fuente de 1 voltio. Déjame ver los datos. El SCR tiene una activación de 1 voltio, por lo cual cuando aquí hay 1 voltio es imposible de que se active el circuito de control como tal. El circuito de control se va a polarizar con la alimentación del Zener 1. El Zener 1 es de 12 voltios. Así que como tal esto sería un unipulso, ¿verdad? Esto sería un unipulso. Viendo eso ya sabemos que solo vamos a tener que graficar un pulso. Y hay que ver cuándo se lo grafica, semiciclo positivo o negativo. Cuando hablemos del semiciclo positivo, la corriente iría en este sentido. Y mientras va en ese sentido, vendría por acá. Y activaría el Zener. Ok. Semiciclo positivo, él se enciende. Semiciclo negativo, la corriente... bueno. Él se enciende y cuando le llegue cuando el capacitor se cargue hasta su voltaje pico, cuando se carga hasta su voltaje pico, este elemento entra a activarse, se activa, genera el pulso, esto se hace la fuente que habíamos dicho y esto se apaga en el semiciclo positivo mismo, por lo cual solo va a haber un pulso, llega el semiciclo negativo y este man se apaga. En el semiciclo negativo la corriente intenta ir así, por aquí imposible, nunca va a poder, y por acá se activaría como un diodo, el diodo no tiene el voltaje necesario para activarlo, entonces el semiciclo negativo no funciona el circuito. Entonces es un unipulso de solamente semiciclo positivo. Ahora si recuerdan, el capacitor tiene 2 formas de cargarse, lineal o exponencial. La exponencial es cuando es un arreglo RC puro. Este de aquí es lineal, sería porque tiene una fuente de corriente que sería la I de colector. Y mientras el Q1 se mantenga en zona lineal, el capacitor se carga con una corriente constante, o sea, de forma lineal. Si en algún momento el Q1 se llega a saturar, entonces hasta donde se quedó se carga de forma lineal y de ahí se carga de forma exponencial. Ya vamos a verificar eso en el caso de que pase. Y yo creo que eso sería todo lo que habría que hablar de esto. Entonces, literal A me pide calcular el voltaje máximo en el emisor del transistor Q2. Acuérdate que esto es base 2, base 1, emisor. Vamos a redibujar el circuito de control, que es lo que más nos interesa. En el semiciclo positivo ya sabemos que va a existir la activación del Zener. Esto es Vx y va a ser igual al voltaje de Zener 1, ¿verdad? Que sería 12 voltios. 12 voltios tenemos por aquí. Potenciómetro 1. Tenemos que esto va así. R2. El capacitor. Resistencia de base 2. Resistencia de base 1. Esta es variable. Tenemos una R1 de 10 ohmios. Tenemos neutro, aquí va el voltaje VY.
Y esto está a Bx mismo. Este de 10K. Este de acá es de 500K. Este pana X es 0.5 microfaradios. Resistencia de base 1 de apagado. Vamos a poner aquí UJT apagado. No, ahí no. Vamos a hacer el análisis acá. Con el UJT apagado, nosotros tendríamos esto abierto, ¿verdad? Y tendríamos que la resistencia de base 1 vale n veces la resistencia de base a base, y eso es igual a 10K por 0.7, 7K. Por ende, la resistencia de base 2 va a ser igual a la diferencia de la resistencia de base a base menos la resistencia de base 1 de apagado. Esto me queda 3K. Aparte, nosotros queremos que para que el UJT, bueno, vamos a calcular aquí un voltaje BA con el UJT apagado, ¿verdad? UJT apagado sería igual a un divisor de voltaje, y que sería Bx por la resistencia desde BA hacia neutro, que sería RB1 de apagado, más 10 ohmios que es R1, sobre la resistencia de aquí para acá sería de base a base más R1. BA sería igual a Bx que vale 12 por N veces 10K más 0.01, que es los 10 ohmios transformados en K. Eso sería 10K más 0.001, no, 0.01K. Y esto nos daría 8.4. El voltaje en VA. Y nosotros queremos que si el UJT pase de estado apagado a encendido, lo que tiene que pasar es que el voltaje del diodo del UJT sea igual al voltaje de diodo encendido de este, que es 0.5 voltios. Y esto se lo calcula como el voltaje de aquí, que sería voltaje del capacitor, menos el voltaje de acá, que sería VA. Entonces el voltaje en el capacitor va a ser igual al voltaje pico, ¿verdad? O sea, el máximo. Esto va a ser igual a 0.5 más VA. Esto me queda 8.9 voltios. Entonces eso sería el voltaje pico, que sería el literal A. Calcular el voltaje en el emisor del transistor Q2 máximo. Eso sería el literal A. El literal B me pide cuál es el ángulo de disparo cuando el potenciómetro P1 está al 50%. Vamos a hacer aquí y lo ponemos abajo. Cuando P1 está al 50%, estamos hablando de que P1 es igual a 5K, la mitad de 10K. Nosotros, ¿qué tenemos aquí? A ver, veamos. Nosotros en este camino vamos a sacar la corriente y eso se va a transformar en I de colector. La expresión sería Bx es igual a P1 por I de emisor más voltaje de emisor base más R2 I de base. De donde voy a despejar, bueno, voy a decir esto directamente, que esto es beta más 1 I de base. Y yo despejo I de base. I de base va a ser igual a Bx menos voltaje de emisor base sobre beta más 1 P1
más R2. Estos valores como tal ya los tengo. Esto es 12. 0.7. P1 es... Ahorita P1 que está al 50% es más. No, sí, dejémoslo ahí, 50% 5K. Me gustaría dejarlo de esta forma. ¿Ah? Me gustaría dejarlo así. P1 es igual a N veces 10K. Tal que N ahorita es igual a 0.5. Y sería... Ahí es que me queda 5K. O sea, a mí me gustaría, la verdad, dejar esto aquí en lugar de este P1. Está ahí. Bueno, este P1 que está ahí, dejarlo como N por 10. Tal que ahorita N vale 0.5. ¿Ok? Que me quedan los 5K igual. Pero me gustaría dejarlo en términos de N. Ya, R2 vale 500K. Beta vale 100 y más 1, 101. Y este sería el valor de I de base. Quedaría 12 menos 0.7 sobre 10 por 0.5 por 101 más 500. Estamos hablando de 1.022 por 10 a la menos 2 miliamperios. Eso en I de colector, que es igual a beta veces I de base, y beta es 100, estamos hablando de 1.022 miliamperios. Eso es I de colector. Y acuérdense de que la corriente en el colector es igual a C dBc a dt. Corriente en el colector es igual a la capacitancia, cambio de voltaje en el capacitor sobre un cambio de tiempo. Nuestro cambio de tiempo, porque es carga lineal, ¿verdad? Nuestro cambio de tiempo va a ser igual a C, voltaje final del capacitor menos voltaje inicial del capacitor, sobre I de colector. Ese cambio de tiempo inicial lo vamos a conocer como tiempo alfa, ¿verdad? T alfa, que si T alfa va a ser igual a C, se va a cargar hasta voltaje pico y parte desde cero. Y esto vale 1.022 miliamperios. Voltaje pico, 1.022 miliamperios. Y este sería el tiempo alfa. Y hay que acotar lo siguiente. Antes de calcular esto, pues ya sabemos de que 360 grados representan a la frecuencia. Aquí me la están dando que es esto es 2πf. Por ende la F te va a quedar de 60 Hz. Y esto te va a quedar 16.66 milisegundos. Por ende el tiempo alfa representa un ángulo alfa. ¿Qué es lo que te están pidiendo? ¿Cuánto es alfa? Alfa va a ser igual a 360 grados por T alfa, que lo vas a calcular ahora, sobre 16.66 milisegundos. Ahora, yo por error puedo hacer esto y no evaluarlo, es más lo que yo hice cuando vi la materia, porque no es que te explican tanto esto. Y la cosa es de que tú vas a decir de que llega hasta el voltaje pico de forma lineal, si el transistor se mantiene en zona lineal todo instante de tiempo, pero no hemos verificado si el transistor se mantiene en zona lineal todo instante de tiempo, así que hay que verificar eso. Entonces hacemos una rec desde aquí para abajo. Para Q1 estaríamos hablando de lo siguiente. Para Q1 sería Bx es igual a I de emisor por N veces P1, que vale 10K esta cosa, más voltaje emisor colector, más voltaje en el capacitor. El que me interesa saber que voltaje emisor colector es igual a Bx menos Bc menos N10 y de emisor. Y de emisor vale esto más, bueno, esto por 101. Vamos a poner aquí. Y de emisor vale
1.032 miliamperios. Voltaje emisor colector nos queda 12 menos voltaje en el capacitor menos N vale 0.5 actualmente, esto vale 1.032 mil. Con el K se anula y te queda 0.5 por 10 por esto que está aquí, 5.16. Esto te queda 6.84 menos voltaje del capacitor. Ahora, para que Q1 se encuentre en zona lineal, voltaje emisor colector tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Voltaje emisor colector actualmente vale 6.84 menos voltaje del capacitor mayor que 0, por lo cual 6.84 mayor que voltaje en el capacitor. Eso quiere decir de que si el capacitor pasa de este valor, Q se va a zona lineal. Perdón, a zona de saturación. En otras palabras, aquí estoy diciendo de que el capacitor se puede cargar hasta 6.83 de forma lineal. Pasado de eso, ya no podemos decir que la carga es de forma lineal, así que esto que está aquí momentáneamente está mal. No puede llegar hasta ese valor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ponerlo más abajo. Entonces, vamos a reescribir esta parte que está aquí. T alfa va a ser igual a capacitancia. Vamos a buscar primero un gráfico más o menos de qué es lo que está pasando. Ok. Este es el capacitor. Esto es T alfa. Y tenemos que llegar desde 0 hasta el voltaje pico. Pero no llegamos al voltaje pico, que es 8.9. Nos estamos quedando en 6.84. Hasta este punto se carga de forma lineal. Tenemos que llegar hasta 8.9. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Pues mira, el transistor que está aquí se va a zona de saturación. O sea, tendríamos esto. Bx n veces P1 corto por saturación capacitor .7 voltios por acá, R2 de 500K. Ya, y si te das cuenta, aquí tenemos una red RC. O sea que el capacitor sí se va a poder cargar hasta ese voltaje máximo, porque no es mayor que 12. Pero lo va a cargar esta resistencia que está aquí. Y la de acá, pues la puedes obviar, porque es muy grande, la verdad. Si quieres hacer algo mucho más exacto, lo cual nunca se considera tanto aquí, pero bueno, sería que tú hagas un Thevenin ahí, saques el voltaje de Thevenin exacto, la resistencia de Thevenin y calcules. Yo lo voy a hacer de esta forma nomás, porque no es necesario darle tanto detalle, pero prácticamente nosotros terminaríamos cargándolo
de forma exponencial. Entonces, el cambio de tiempo para forma exponencial era igual a la resistencia que ve el capacitor, que es N veces P, el capacitor, logaritmo natural de la alimentación menos voltaje inicial del capacitor, la alimentación menos voltaje final del capacitor. ¿Y desde dónde se carga de forma exponencial? Cuando el transistor se satura, y se satura en 8.63, o sea que desde aquí hasta acá va a ser nuestro análisis. O sea que este delta tiempo, o sea que esto va a ser T alfa 1, esto va a ser T alfa 2, y el T alfa total va a ser la suma de ambos, ¿verdad? Entonces este delta T se va a llamar T alfa 2, va a ser igual a N veces P1, C logaritmo natural de Bx, Bx vale 12 menos voltaje inicial del capacitor, 6.84, 12 menos el voltaje máximo, que sería voltaje pico, 8.9. Eso es T alfa 2. Y T alfa 1 va a ser igual a ¿qué? Usando esta expresión sería C 6.84, que es el voltaje el cual se va a poder cargar de forma lineal, sobre 1.022 miliamperios. Y T alfa total, que es el tiempo total de la carga, va a ser igual a T alfa 1 más T alfa 2. Y esto nos queda, bueno, C vale 0.5 micros. Micro sobre mil y te queda mili. Estamos hablando de aquí 3.346 milisegundos. Y acá nos quedaría .274 milisegundos, tal que la suma de ambos queda 4.62 milisegundos, es el tiempo alfa. Y aplicando la expresión que está aquí, nos queda 99.84 grados. Ese va a ser el ángulo alfa. Con el potenciómetro a los 50 grados. Al 50%. ¿Ya? Demuestre en qué estado se encuentra el transistor Q1. En el caso de que no se encuentre en forma lineal, encuentre el rango del potenciómetro POT1 para que esto suceda. Ok. Hasta aquí ya hemos demostrado, hasta aquí. Está en zona de saturación. Ahora tenemos que ver cuál es el rango
para que se mantenga en zona lineal, ¿verdad? Ok, hay que ver eso. Hay que ser muy claro para que se mantenga en zona lineal. Para que se mantenga en zona lineal. A ver, para verlo mejor ya. No quiero saltarme esa parte explicativa. La primera expresión era en el camino emisor base, que era Bx es igual a esto que está aquí, sería N por P1, vamos a llamarlo así, NP1, y de emisor, más voltaje emisor base, más R1 y de base. La segunda expresión era Bx era igual a NP1 y de emisor, más voltaje emisor colector, más voltaje en el capacitor. ¿Sí no? La segunda expresión que es esta de... esta que está aquí. Tenemos las dos expresiones, primera y segunda. Okay. Vamos a dar valores. 12 es igual a n. N es mi variable ahora, P1 es 10. Y de emisor lo vamos a dejar como variable, ya vamos a ver por qué. Esto es 0.7. TR1 era 500, si me recuerdo. R1, 500K, perdón, R2 se llama. Sí, R2. ¿Dónde hay R1 aquí? A ver, ¿dónde está acá? Vamos a ver si lo puse mal en otro lado. Solo aquí lo puse mal. R2. Más 500 y de base. Esto lo voy a dejar como beta más 1 y de base. Esto me quedaría que y de base va a ser igual a 12 menos 0.7 sobre 500 más 10 veces n multiplicado por 101, que es el beta más 1. Eso es y de base. Y acá tenemos que 12 es igual a n por 10 por i de emisor, que es beta más 1, y de base, más voltaje emisor colector, más voltaje en capacitor, y yo quiero que el voltaje emisor colector, que es lo que me interesa saber, es 12 menos voltaje en el capacitor, menos 10 por n beta más 1 y de base. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que, sea como sea, el voltaje en el capacitor tiene que llegar a ese punto máximo. Y como va a llegar al punto máximo, que es voltaje pico, yo lo que tengo que verificar es lo siguiente. De aquí a acá tiene que estar ese voltaje pico, como máximo, que es el que me genera el problema. Él, como mínimo, tiene que estar en 0 voltios, que sería su saturación. Si no me dicen datos, Q1 no me dice saturación. Y entonces en él tiene que estar la diferencia potencial. Y esa diferencia potencial se la regula según el seto del potenciómetro. Aquí deja circular más o menos corriente. Y esa más o menos corriente genera una diferencia potencial mayor o menor. ¿Ya? Entonces por eso es el que tengo que dejar. Y a la vez que yo voy variando esto, ya le digo que varía la corriente. O sea, según varíe n, varía tanto la corriente que pasa por aquí como el voltaje que se establece aquí, que afectaría el voltaje emisor colector del transistor. Entonces por eso es el que yo dejo I de base en términos de n y dejo el voltaje emisor colector en términos de n. Pero yo sé que el que más me da problemas es cuando el voltaje en el capacitor llega a ser lo máximo. O sea, esto se hace voltaje pico. Entonces lo tengo que evaluar con voltaje pico. Voltaje emisor colector es igual a 12 menos 8.9 menos
101 por 10 sería 1010 N y de base. ¿Y de base qué es? Y de base es esto que está aquí. O sea que esto lo voy a dejar como voltaje en mi supercolector. Es igual a 12 menos 8.9 menos 1010 N y de base. Y de base actualmente vale 12 menos 0.7 sobre 500 más 10N por 101. Y esto tiene que ser mayor que 0, el voltaje emisor colector. O sea que mi regla final sería la siguiente. 3.1 mayor que 1010 N por 11.3. Y mandando esto a la derecha por si acaso. 500 más 1010 N. Esto lo mando acá a la derecha multiplicando y esto me queda 1550 más 3131 N mayor que 11.413 N. Se lo mando a la derecha y me queda que 1550 tiene que ser mayor que N dividido, esto pasa para acá, saco factor común N y mando a dividir la diferencia que sería 11.413 menos 3.131. N tiene que ser menor que N tiene que ser menor que 0.18. 1872. En otras palabras, N tiene que ser menor que el 18.72% y mayor que 0%, ¿no? Si lo queremos ver de forma porcentual. Ese sería el intervalo de N para literal C. En ese intervalo de N nosotros tenemos zona lineal para el transistor. Literal D me pide verifique si el circuito oscila. ¿Cómo verificamos eso? Literal D, verifique si el circuito oscila. Y el capacitor tiene que estar entre I de pico y de valle sería I de pico. Y el capacitor tiene que ser menor que I de valle. ¿Cuánto vale I de valle? I de valle vale 10 miliamperios y de pico vale 1 microamperio. Para verificar si el circuito oscila, obviamente tenemos que usar el seteo que nos han dicho, porque no nos dicen nada más aquí, no me dicen utilices tal seteo. Para que oscile, tienes que verificar, tienes que usar el último dato, pues, 50%, al 50%. Con el 50% nosotros teníamos una I de colector de ¿cuánto? 1.022 miliamperios. Entonces esto actualmente, con N igual al 50%, 1.022 miliamperios. Es menor que 10 miliamperios, es mayor que 1 microamperio. Sí oscila.
porque no me están diciendo que use otro seteo. A, B, C, D y la E. Gráfica de BO, BC, BX, BY. Para 2 periodos indicando los valores del tiempo. Ok. Esto lo voy a hacer aquí de la paralela. Ok. Voy a poner aquí. Primera gráfica sería de BI. Ok, vamos a dibujar BI aquí. Voy a dibujar un periodo nomás, ya saben que el segundo se duplica. BI llega hasta un voltaje pico de 120 raíz de 2. Y me pide graficar BO, ¿verdad? BO. Vamos a graficar BO aquí. ¿Cuándo se genera el disparo? El disparo se generaba al alfa igual a... Esta es alfa. 99.84 grados, casi 100 grados. Vamos a tirar el número que aquí 90 grados. Aquí va a haber 10 grados más posiblemente. Aquí está el T alfa. Entonces, él antes de eso, no, bueno, sí conduce, pero con una amplitud súper pequeña porque tienes un divisor de voltaje de 10 ohmios y 2K aquí si haces este camino, pero vamos a asumir que eso es 0. Y una vez que llega el tiempo alfa, bueno, aquí no es el tiempo alfa. Una vez que llega el tiempo alfa, se dispara a 1 voltio de diferencia por el SCR y disminuye. Semiciclo negativo nunca se activa porque solo conduce en el semiciclo positivo. Y esto sería BO. Ya está la primera. Voltaje en el capacitor. El capacitor tiene que llegar a 8.9 voltios, pero primero se cargó de forma lineal hasta 6.85, creo que era. 6.84. Entonces, se carga de forma lineal, digamos, este tiempo que está aquí, y de ahí se carga de forma exponencial hasta acá. Y aquí está T alfa 1, T alfa 2, y esto es todo, esto es T alfa, se genera el pulso, y esto se descarga a 0 voltios, se mantiene ahí, semiciclo negativo no se activa. ¿Por qué no se descarga hasta el valle? Porque no hay multipulsos. Una vez que se activa él, se apaga todo el circuito, que lo habíamos hablado. Y ese es el voltaje en el capacitor. BX y BY. BX es el voltaje de aquí. Ponerlo aquí. Él es un Zener de 12 voltios, así que vamos a asumir que se activa de una. Se debería mantener encendido todo el semiciclo positivo. Ojo, se debería. Y el semiciclo negativo obviamente apagado, pues no. ¿Cuál es el problema? De que cuando se activa él, se activa el SCR, se apaga de forma forzada por alimentación, así que aquí deja de existir. Se apaga forzadamente el Zener. Entonces aquí se hace 0, BX,
Y falta VY y voltaje en el SCR. VY es el voltaje en este punto que está aquí. No le voy a dar detalle ahorita, la verdad. Vamos a decir de que va así. Llega al punto que está aquí. Se genera ese disparo, ¿verdad? Y de ahí se descarga 0. A lo mucho me interesa saber cuál es este punto máximo, ya lo voy a calcular. Bueno, aquí mismo lo calculo. Eso es cuando el UJT está apagado y cambia de saturación directa. Esto sería con esto de aquí más o menos. Vamos a ponerlo por ahí. A ver cómo sería. Sería con el UJT apagado y con RB1 que se enciende bruscamente. Ok. BA sería igual a voltaje en el capacitor. No, BA ya lo conozco. BA valía 8.4 voltios. Esto era con el UJT apagado y cuando el UJT se enciende instantáneamente esto se mantiene un momento. Por ende, BY era BA por R1 sobre R de base 1 más R1. Ahora con R de base 1 de apagado, de 10 ohmios, esto era 10 ohmios de por sí, esto era 10 ohmios de por sí. Ahora este con 10 ohmios se hace la mitad y sería 4.2 voltios. Entonces este punto que está aquí es de 4.2 voltios. Si quieres saber el de acá, eso es cuando R de base 1 está apagado. Entonces con UJT encendido, en el tiempo encendido, con el UJT apagado, en caso que quieras poner el de abajo, sería BY igual a BA que vale 8.4 por 10 ohmios sobre resistencia base 1 que vale 7K en ese momento cuando está apagado, más 10 ohmios. Esto te va a quedar un voltaje súper chiquito. $11.99 milivoltios, que sería todo esto que está aquí. 11.99 milivoltios. ¿Ya? Eso sería BY. Y voltaje en el SCR. Esto lo voy a graficar aquí mismo, pero quiero que vean esta ecuación que está aquí. Súper sencilla de verlo si lo vemos con la ecuación. BI es igual a BO más el voltaje en el SCR. Sencillo. Si el SCR está apagado, BO en teoría vale 0, ¿verdad? O sea, de que si esto vale 0, voltaje BI es igual al voltaje en el SCR. Así que, si el SCR está apagado, BO vale esto, BI tiene que valer lo complementario. Tal que la suma de este punto con el punto de acá tienen que dar esto. La suma de este punto que es el voltaje en el SCR más el de acá tiene que valer BI. La suma del punto de aquí más el punto de acá tiene que valer esto. Y aquí una vez que se encendió el SCR es de 1 voltio, pues, ¿verdad? Entonces el SCR coge y baja de 0, 1 voltio. Tal que esto más 1 voltio es esto. Esto más 1 voltio es esto. Por eso es que siempre va a haber una diferencia de 1 voltio entre la gráfica de BI y la de acá. Una vez que el SCR se apaga, esto vuelve a ser 0 voltios y como en todo el semiciclo negativo el SCR está apagado, el voltaje en el SCR es BI. Sin el voltio de diferencia, no, simplemente no lo pongo tan apegado para que se aprecie. ¿Ya? Y ese sería un circuito
que tienen la peculiaridad de que el transistor se satura. Siempre tienen, como lo hicimos en una clase anterior, tienen que verificar que el transistor no se sature. Y este sería el ejercicio, muchachos.